Bienvenidos a nuestra última lección de este curso, la Biblia, la nación elegida. Qué triste, nuestra última clase juntos, pero no hay problema. Sí. Sí, no hay problema porque yo confío de que todos ustedes tengan ese deseo de seguir estudiando la palabra y seguir aprendiendo con nosotros y no dudo que nos sigamos viendo en clases o en persona en algún momento. Será muy, muy chévere. Nuevamente les doy las gracias a cada uno de ustedes por participar en este curso conmigo, por dejarme ser su maestro y por permitirme enseñarle todas estas cosas de la palabra de Dios. No voy a llorar, no voy a llorar. Pero bueno, vamos a empezar. Nuestra clase de hoy, la lección 8, nos vamos a enfocar en el tema del templo de Salomón. Nuestra clase pasada hablamos de cómo el rey David le quería construir un templo a Dios, una casa digna a nuestro Dios amoroso y todopoderoso. Y la promesa que Dios le dio de que su hijo le construiría una casa y de que Dios le preservaría el reino a él para siempre. Hablamos de esa promesa de doble cumplimiento de Jesús y de Salomón. Y vamos a hablar del templo que Salomón construyó en Primera de Reyes, capítulo 5 al 10. Pero antes de que empecemos, comencemos con una oración. Y oramos. Amado Padre Dios, Salvador de nosotros, también quiero amar tu casa donde tú vives, Dios. Danos la fuerza para resistir la tentación de alejarnos de los servicios de la iglesia y de los estudios bíblicos. Ayúdanos a crecer en la fe, aprendiendo de tu palabra. Danos el amor de tu palabra y el amor para reunirnos con tu pueblo como hermanos y hermanas en Cristo. Recordando que al reunirnos en este lugar, en la casa de Dios, donde sea que nos encontremos, lo hacemos buscando el Evangelio de tu Hijo Jesucristo y no el sitio donde nos reunimos. No se trata del sitio, sino de las personas. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Nuestra actividad Amén. principal. Les había hecho la pregunta de que revisaran si un genio les concedería 3 deseos, ¿qué pedirían? Y se basa en la historia de Aladdin, esa película animada, un clásico sobre el genio que concede deseos. Entonces, abro para que ustedes participen la pregunta. Si un genio se les apareciera y les concediera 3 deseos, ¿qué pedirían? Noralba, adelante. Bueno, yo voy a ser muy sincera. O sea, yo me trasladé hace 4 años, porque si en este momento me lo piden, pues obvio que yo pediría cosas relacionadas con el Señor. Primero pediría sabiduría como la pidió Salomón, ¿cierto? Pero la verdad, si hace 4 años me dijeran qué le pedirías al genio, yo le pediría una casa grande, le pediría unas hijas o sea, respetuosas, amorosas y un gran esposo. Eso le pediría yo. Amén, amén. Eso me gusta, que seamos honestos con las cosas que pediríamos. Muy bien, Noralba, excelente. Héctor, adelante. Ay, ay, ay. Pues yo voy a hacer el aguafiestas, ¿no? La pensé desde que vi la pregunta, ¿no? Dije, ay, ¿esto para dónde va, no? Y, y digo, no sé si es que me han cambiado mucho los cursos estos. Mi punto de vista ha sido bien diferente ya después de 7 cursos y eh, la verdad es que yo no pienso que un genio venga de Dios, entonces lo mandaría derechito por donde vino. Eso también me gusta. Eso también me gusta. Muy bien. Gracias, Héctor, por tu respuesta. Aguafiestas, aburrido. No, no jugaste aquí con nosotros, pero no, eso me gusta. Eso me gusta. Muy bien. Alfonso, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, muy buen detalle de Héctor, ¿eh? Sí, me gustó también. Sí, bueno, volviendo a la pregunta, primeramente yo pediría, salud, mucha salud, porque siendo realistas, si tú no tienes salud, pues incluso hasta lo que le pides a Dios, pues no, no lo alcanzarías a disfrutar. Entonces, yo, mucha salud,
mucha paciencia y bienestar sería lo mío, ¿no? Porque ya en el gran trayecto de vida que he caminado, tengo 63 años, entonces, pues no me queda otra más que pedir salud, salud y más salud. Sería todo. Amén. Muchísimas gracias, Alfonso. Muy bien. Mayreli, adelante, tienes tu mano levantada. Bueno, pastor, yo, como dijo este, el hermano, de un principio yo, eso fue lo primero que coloqué, ¿verdad? Pero también, como dijo Noralba, de repente, bueno, pediría salud, vida y salud para poder ver mi nieto, mi único nieto, ser un hombre de bien y eso. Pero yo escribí, sin embargo, que bueno, a él no le pediría nada, o sea, al genio no le pediría nada, porque no tiene, no sé, me salió eso, pero no le pediría nada. Pero a Dios sí le pediría que me diera sabiduría para seguir, ¿cómo se dice?, nutriéndome, ¿verdad? Y poder enseñar a tantas personas, porque yo llegué tarde, como se dice, aunque nunca es tarde, pues, yo llegué tarde a escudriñar las palabras, la palabra de Dios. Entonces, me he nutrido mucho y con estos cursos, como dijo también el hermano, me ha enseñado mucho. Me ha enseñado mucho hasta para desenvolverme en mi vida cotidiana, ¿verdad? Siempre lo hacía porque de hecho tengo una agencia FT y siempre me desenvuelvo bien, pero ahora mi relación con mi prójimo es mucho más agradable, ¿verdad? Porque cada vez que yo me encuentro a alguien, a algún cliente, tengo de qué hablarle, que es llevándole la palabra. Eso es Amén. lo que... Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Mayreli. Eso me gusta, que sean bastante evangélicos y que se den cuenta de que si alguna vez a alguien se les aparece diciendo lo que te pueden conceder un deseo, que sepan que no viene de Dios personalmente, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Alejandro, adelante. Tienes tu mano levantada. Pues ahora, ahora en el presente, y el que no está convertido, el que no cree en Dios, me escucha y dirá, no, no me vengas con eso. Hipotéticamente sería sabiduría, humildad y paz. ¿Por qué? Me explico rápido. Yo estaba compartiendo, ¿quién fue el que me dijo que era comprador aquí? Sí, eh, quien estaba hablando de los cangrejos. Sí. Héctor. Sí, pues él me dijo en un chat, uno de los cursos que también tomo con él, que él era comprador, yo lo mencioné. Entonces yo soy comprador y mi sueño cuando yo empecé, que yo era un nene en esto de ser comprador o negociador, eso tiene distintos términos, era ser el comprador, el mejor comprador de Puerto Rico. Pues yo llegué a ser el comprador de la cadena más grande de Puerto Rico, que esa es la posición más alta que tú puedes llegar en esta industria. Ni tenía la sabiduría para bregar con eso, ni tuve la humildad, porque cuando uno no cree en el Señor, no está en los caminos del Señor, el mundo te corrompe, ni tenía la paz. Y yo me comparo con mucho, aunque ya hemos sido el boxeo, con la Maravilla Martínez, y dijo en una entrevista cuando perdió con Cotto, o sea, para el que sepa de boxeo, que cuando él era campeón, ganó el campeonato, antes de esa pelea, él recibió 1,000 llamadas de 1,000 personas felicitándolo. Y en el 2014, cuando perdió su campeonato con Cotto, tenía 3 llamadas perdidas, las 3 eran de su mamá. Pues a mí me pasó eso. Cuando yo era el comprador de la cadena, todo el mundo quería algo de mí y yo recibía felicitaciones en Navidad, en despedida de año, 800 WhatsApp, por decirlo así, 15, 20, decir 100 llamadas. Cuando yo me voy de la cadena, si yo recibo ahora 10 o 15 mensajes en esos días especiales, es mucho. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el mundo te ofrece cosas que no necesariamente son las mejores, pero es lo que tú buscas cuando tú no estás en los pasos del Señor.
basado en todas estas experiencias de mi vida, pues ahora yo lo que pediría es sabiduría, humildad y paz, porque con todo eso uno consigue el resto de las cosas que son para bien. Eso sería. Amén, amén, amén. Excelente. Muchísimas gracias, Alejandro, por compartir tu historia con nosotros. En el chat, Jorge Humberto tiene que él pediría Ay, sabiduría hice algo y aquí. amor hacia el prójimo. Y también tenemos aquí, bueno, disculpen, pero no estoy entendiendo esto del genio, bendiciones. Entonces, aquí voy al punto. Vamos a ver que Vladimir levante su mano rápidamente y luego continuamos. Vladimir, adelante. Sí, yo le pediría a Dios más que nada entender su palabra para poder compartirlo, ¿sí? Porque dice la misma escritura, dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. O sea que lo primero que tenemos que buscar es la fidelidad a nuestro Dios, o sea, serle fiel haciendo su mandato de que es de ir y predicar el evangelio de una forma genuina, pedirle que nos dé esa facilidad de palabra para que podamos proclamar su evangelio. ¿Sí? Independientemente de trabajo y de todo lo demás, sería eso mi mayor deseo. Amén. Amén, excelente. Muy bien, muchísimas gracias a todos por compartir sus deseos conmigo. Bueno, ¿cuál es el punto de esta introducción, de este captar, verdad? El gancho. De que en la historia que leímos de hoy, escuchamos de a una persona la cual no se le apareció un genio que tenía limitaciones, sino se le apareció el Dios creador no solo de este mundo, sino de todo el universo, y le dice que lo que sea que tú desees, lo que sea que tú me pidas, yo te voy a dar, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando? De Salomón, ¿cierto? Dios se le aparece, como ustedes leyeron en la historia, y le dice, lo que sea que tú me pidas, yo te lo daré. Y me pareció muy interesante y me gustó que algunos de ustedes hayan dicho, eh, bueno, yo pediría por una casa, o yo pediría por un mejor trabajo, o yo pediría por unos mejores hijos o un mejor lugar de vida, etcétera, etcétera. Porque la realidad es que, aunque nosotros tengamos las mejores de las intenciones, ah, nuestro ser pecaminoso siempre desea esas cosas, ¿cierto? Cosas terrenales, cosas que no son del cielo. Y qué bonita la respuesta de Salomón, que yo me imagino que ni lo dudó. Y al momento en el que Dios le dice, ¿qué es lo que tú deseas que yo te dé? No le pide ni reinos, no le pide mujeres, no le pide dinero, sino le pide, Dios, yo quiero que tú me des sabiduría para que pueda liderar tu pueblo. Y qué lindo esas palabras. Y también me gustó las palabras de ustedes que dijeron cosas similares. Yo quiero sabiduría, amor, yo quiero entendimiento, quiero saber cómo discernir las escrituras, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar de esa sabiduría tan grande que tenía Salomón y de la casa y el templo que Salomón construyó para Dios. Nuevamente utilizamos el método de las 4 Cs, ¿verdad? Un captar, ¿verdad? Este captar que puede que no sea tan religioso, ¿cierto? Porque como ustedes dijeron, esto, bueno, si un genio se me aparece, yo sé que esto no es verdad, pero para que se den cuenta que un captar puede ser algo muy sencillo como una película de muñequitos o de niños pequeños, o puede ser una canción, o puede ser una frase o un pensamiento, etcétera, etcétera. No tiene que ser nada muy complicado, pero nuevamente el captar. Bueno, tenía foticos de la historia de Salomón, pero ya lo mencioné. Empecemos con nuestras preguntas de considerar y vamos a enfocarnos en Primera de Reyes 5, capítulo 5, capítulo 10 y Segunda de Crónicas del 9, del 2 al 9. Bastantes cosas. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes principales de esta historia? Héctor, adelante. Pues yo no sé si los tengo a todos porque eran muchísimos, ¿no? Yo tengo al rey Hiram de Tirón, a David, a Salomón, a Dios, a los obreros, a los siduinos, a Adonirán, a 70,000 cargadores, 80,000 canteros, ya no me acuerdo cuántos miles de capataces, a Joaquín, a Boaz, a los ancianos de Israel, a los levitas y a los sacerdotes. Muy bien, muy bien.
Alfonso, ¿algo más que añadir? Sí, pues se mencionó a David, Jehová, su Dios, los adversarios, los idóneos, el pueblo, la familia, los 30,000 hombres, Adonirán, el encargado de la leva, los 70,000 que llevaban la carga, los hombres de Gebal, los hijos de Israel, las hijas de Faraón, la hija de Faraón o esposa de Salomón, la reina de Saba, los reyes de Arabia, los principales de la tierra, los 12,000 jinetes, el rey de Jerusalén, los reyes de Eteos y de Siria. Excelente, muy, muy bien. Muchísimas gracias a los dos. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? De todos los objetos. Mayreli, adelante, tienes tu mano levantada. Yo tengo, bueno, yo coloqué aquí, son muchos, ¿no? Dice el templo, la madera, el cedro, el oro, la plata, el bronce, el hierro, los carmesí, la escarlata, la púrpura, el mar, la balsa, las piedras, la celda, los pilares, las 10 mesas de oro, el pan, los 10 candelabros de oro, el arca de David, el arca del pacto del Señor, un santuario, las alas, los querubines, los travesaños, los cantantes, las voces, las trompetas, el arpa, la lira, las nubes, la plataforma, mano, cielo, casa, ojo, día, noche, lluvia, rodilla, rostro, tierra, el camino, los mandamientos que dice, que lo nombran ahí, y trono. Excelente, muy, muy bien, Mayreli. Muchísimas gracias. Esta sí debería ser solo una respuesta. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿En qué lugar ocurrió esta historia? Alfonso, adelante. En Jerusalén. Muy bien, excelente. En Jerusalén. ¿Y cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Héctor. 400 años después de la salida de Egipto. Muy bien, 400 años después de la salida de Egipto. Alfonso, ¿tienes tu mano levantada? Sí, igual 400 años después de la salida de Egipto, en el 952 a.C., a partir de esta fecha serían unos 3,000 años aproximadamente. Muy bien. Y también en temas un poquito ya más generales, ocurrían los principios del reinado de Salomón, ¿verdad? Justo después de la muerte del rey David, y el tiempo de construcción fue aproximadamente 7 años. Aproximadamente 7 años. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, enfocándonos en el templo, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de esta historia? Enfocándonos en el templo, ¿cuál es el problema de esta historia principal de estos versículos? Alfonso, adelante. Sí, bueno, el problema es que se había prometido hacer una casa para que habitara Dios o un templo, y llevar ahí el arca de la alianza también, ya que se traía el tabernáculo, que era desmontable, eh, con mantas y lonas. Entonces, el problema ahí era realizar o levantar el templo. Sí se soluciona y se realiza la construcción del templo en 7 años y medio casi. Muy Sí, bien, sería excelente. mejor caso. Muy bien, Alfonso, gracias. Alejandro, adelante, tienes tu mano levantada. El problema fue que se había acordado, se había prometido hacer una casa para Dios, y David es el que la quería hacer,
pero si no recuerdo mal, Dios le dijo a David que como él había estado en muchas guerras y batallas, pues él no lo iba a hacer. Y entonces Salomón, que empezó a reinar, reinando en paz, pues a él se le dio la encomienda de hacer la casa y tenía que ser una buena casa. Y entiendo yo que parte del problema era buscar los materiales adecuados para hacer la casa, y por eso es que se mencionan las maderas de un sitio, las piedras de otro, porque había que hacer una casa, tratar humanamente de hacer una casa al nivel que Dios merecía, dentro de lo que humanamente se puede. Excelente, muy bien. No solo encontrar los materiales para construir este templo, esta casa de Dios, pero en 2 Crónicas 5 al 6 nos dice también que ¿quién será capaz de edificarle esta casa a Dios, verdad? ¿Quién soy yo para construirle una casa a nuestro Dios tan grande y tan poderoso, más grande que todos los dioses, haciendo referencia a que no hay otros dioses sino solo Dios? Entonces, muy bien, correcto. Que no solo era la promesa que se tenía que construir esta casa o este templo, pero también cómo lo vamos a construir. Por cuestiones de tiempo no vamos a contar la historia, pero se resuelve el problema que mencionamos, y si se resuelve, ¿cómo se resuelve? Hicimos referencia a esto con nuestra pregunta de captar. Alejandro, adelante. Si se resuelve, porque primero que nada se construye, también tomando como base de que cuando en un sueño se le aparece Dios a Salomón y le dice, dime qué tú quieres. Y él, en vez de pedir riqueza, fama, ser lo más grande, que tiene que ver también con la contestación de la pregunta de mi parte, de mi experiencia, pues, bien personal, él pidió sabiduría. Y Dios dijo, pues, muy bien pedido, ya que tú me pediste sabiduría, te voy a dar dinero y poder. Y por eso es que Salomón es tan famoso y se menciona tanto, porque él era el más sabio. Se dice que a nivel de la historia, el más rico, porque si tú tienes sabiduría, puedes manejar el dinero. Que aquí hablan actualmente de la lista de los hombres más ricos del mundo. Salomón sí que era rico y tenía muchos recursos. Empezando con que tuvo creo que 1.000 esposas, creo que eran 1.000 entre esposas y concubinas. O sea, estamos hablando de que él sí es el más sabio que ha existido y posiblemente el más rico y el de más recursos que ha existido en la historia de la humanidad. Muy bien, sí. Se construyó la casa y Dios proveyó esa sabiduría y los recursos, también haciendo a Salomón una persona muy importante. Eh, un dato curioso, la persona más rica en este mundo, si no estoy mal, de una presentación hace poquito, se llama Jeff Bezos, ¿verdad? Que es un supermillonario, una persona que tiene mucho dinero. Y el rey Salomón, como me hizo mención Alejandro, es 1.000 veces más rico, o era 1.000 veces más rico que actualmente la persona más rica que está en el mundo. Solo para que te hagas una idea de cuánto dinero, cuántas posiciones y cuánta sabiduría Dios le dio a Salomón mediante su vida. 1.000 veces más rico que la persona que es más rica hoy en día. Creo que hasta regaló ciudades. Yo quiero Sí, saber de un rico que regale, que me diga, mira, Alejandro, toma esta ciudad para ti. O sea, así de rico era Salomón. toma esta isla, te la regalo. Muy bien, muy bien. Nora Alba, adelante. Tienes tu mano levantada. Te esperamos, no hay problema. Qué pena, qué pena. ¿Ya me escuchan? Sí, señora, no Sí, te preocupes. No sé a qué le di por allá que se fue por otro lado. Bueno, yo considero que sí se soluciona el problema por una estrategia, o no, estrategia no, o sea, por un pedido demasiado importante y una palabra muy clave que es la sabiduría, ¿cierto? Entonces yo creo que la sabiduría no, en este relato nos ha enseñado, por ejemplo, yo investigué que la sabiduría lleva a la práctica lo que ha aprendido.
Y eso fue lo que Salomón hizo, o sea, él llevó a la práctica lo que él había aprendido, o por lo menos lo que él había visto de su padre David. Entonces ahí también es muy importante, nosotros como padres, o sea, a veces nos esforzamos por dejarle a nuestros hijos una herencia de una casa, de un carro, de una beca, cuando lo más importante es dejar la herencia de conocer la palabra del Señor. Entonces considero que es de suma importancia no tanto preocuparnos por esa herencia física, material, más bien que le dejamos a nuestros hijos, sino esa herencia de conocer la palabra de Dios. Y eso fue lo que Salomón hizo, o sea, él cogió todo lo bueno de su padre y fuera de eso tenía la sabiduría que le había pedido al Señor para poderle hacer ese templo, esa casa que el Señor le pedía a él. Excelente, muy bien. En el Antiguo Testamento y hoy en día también, la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría, ¿verdad? Que pueden que sean sinónimos y a veces lo utilizamos entre sinónimos, pero el conocimiento es algo que tú tienes en tu cabeza y la sabiduría también la tienes en tu cabeza, pero te lleva a actuar de una forma que decimos que es sabia. La diferencia entre el conocimiento y la sabiduría es que tú puedes conocer algo o saber algo, pero no puedes actuar en eso. Y la sabiduría te lleva a la acción de implementar esa cosa que tienes en tu cabeza que es sabia o buena o correcta. Entonces, muy buena esa anotación que hizo Norma también. Excelente. Nuestras preguntas de considerar, como es nuestra última clase de Academia de Cristo, te recuerdo, utilizamos captar, contar. No hemos contado las historias muy seguido en este curso por cuestiones de tiempo, pero después seguimos con considerar. Y son preguntas que, bueno, sí, son muy fáciles, son como que muy obvias, pastor, porque las tenemos que hacer todo el tiempo. Es para que nos pongamos todos juntos en los mismos zapatos, en el mismo punto de la historia, ¿verdad? Para que sepamos muy bien qué es lo que está pasando, cuáles son los eventos, qué ocurrió, esta persona, quién es, por qué es que hizo esto, etcétera, etcétera. Y ya luego llegamos a las preguntas de consolidar, que es donde cuando ustedes tengan la oportunidad de compartir la palabra con alguien más, donde yo recomiendo que enfoquen un poquito más su clase o su tiempo, porque son preguntas que en verdad mueven el corazón y ayudan a discernir el pecado de una persona y al mismo tiempo a explicar y a aplicar el amor de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, ¿de qué se trata esta historia? Y yo les voy a dar la respuesta a esta pregunta. Salomón construyó un templo para Dios, quien lo ocupó mostrando su gloriosa presencia entre su pueblo de Israel. Primera de Reyes 5 al 10, ¿de qué se trata todos estos versículos, toda esta historia? No se trata de Salomón, no se trata de lo grande, increíble que es Salomón, que sí, fue una persona muy grande, increíble, pero se trata de lo que Dios hizo mediante Salomón, que fue, Salomón construyó un templo para Dios, una casa merecida para Dios, quien Dios ocupó mostrando su gloriosa presencia entre su pueblo de Israel. Dios habitaba en ese templo. Dios estaba presente con ellos. No era solo una casa de ir por venir de Lagos, sino era una casa donde Dios vivía y habitaba e interactuaba con su pueblo escogido, Israel. Entonces, leyendo estos versículos y entendiendo la importancia de esta historia y el propósito de esta historia, ¿qué pecado nos enseña a confesar esta historia, personal o general? ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Nora, algo adelante, tienes tu mano levantada. Bueno, primeramente, esta historia me ha enseñado que Dios llena de bendiciones a Salomón. Y así como Dios lo llena de bendiciones, Salomón entiende, como entendió David, que las bendiciones no tanto eran para él, sino para bendecir a su pueblo Israel, ¿cierto? Y hoy declaro delante del Señor que he recibido muchas bendiciones y no he ido a bendecir a otros. Entonces, ese es el pecado que declaro hoy delante del Señor. Sí, señora, muy bien. ¿Cuántas bendiciones tenemos nosotros, verdad? El simple factor de que nos estemos reuniendo esta noche por mediante la tecnología, algunos de nosotros nos tenemos problemas con la luz, sí es verdad, pero tenemos luz, no todo el tiempo, pero tenemos luz, tenemos micrófonos, tenemos computadoras, celulares, tenemos comida, tenemos
vestimenta, y cuántas veces tomamos eso por garantizado. Y no solo eso, sino como Noralba dice, no lo utilizamos para bendecir a otras personas, ¿verdad? O lo utilizamos de una manera que no es adecuada. Muy bien, Noralba. Alejandro, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, solo para decir que ya contesté eso al principio también. Sí, señor. Porque yo pedía todo lo contrario trabajando en compañías, por decirlo así, sí, pues trabajando en compañías que vendían 500 millones o he trabajado en compañías medianas que venden 100 millones y entonces después de eso aprendí que lo que hay que pedir es sabiduría, humildad y paz, que es lo que siempre le pido al Señor. Y ahora trabajando en una compañía más pequeña, Dios nos ha bendecido y estamos, como dice en Puerto Rico, matando la liga. Una compañía más pequeña, pero creciendo a un nivel de 50%. Y son bendiciones de Dios. La gente dice, wow, lo que tú has hecho. Yo le digo, no, eso lo ha hecho el Señor. Y le dije, ponte a pensar a mis compañeros del trabajo, con las mismas facilidades de la compañía, con los mismos clientes y las mismas puertas. Básicamente, ¿cómo es posible que se ha crecido un 50%? Por mí, porque yo que llevo 10 meses en la compañía y la gente se me queda mirando, ¿verdad que humanamente no es posible? Y me dicen, oye, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Son bendiciones del Señor, le digo yo. Muchos se me quedan mirando extraño como si estuviera loco, pero eso lo dice la Biblia. Los que están un poquito más conscientes entienden lo que yo le estoy diciendo. Y lo repito a cada rato lo repito. Pues, y eso es parte de los cursos que estamos cogiendo y las bendiciones que estoy tomando y las bendiciones del Señor que nos está dando. Amén. Excelente. ¿Cuántas veces Dios nos bendice y no solo no reconocemos de dónde vienen esas bendiciones, ¿cierto? Y nos aprovechamos de eso para nuestra propia gloria, para nuestro propio reconocimiento y no para el reconocimiento de Dios. Y la alabanza a Dios, que es, todas las bendiciones que tenemos son para alabarlo a Él y darle honra y todos los méritos que Él se merece. Muy bien, Alejandro. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Mayreli, adelante. Bueno, pastor, yo, una anécdota, sí, yo tengo una agencia de festejo, ¿verdad? Entonces cuando yo siempre le decía a Dios, yo vivía en otro estado y tuve que venir, a mi casa, pues, a estar con mi esposo, con mis hijos. Entonces, bueno, yo siempre le decía a Dios, siempre le pedía porque yo dejé en mi tierra natal, yo dejé mis trabajos, yo dejé todo. Entonces, cuando me vine para acá, yo decía, ¿aquí qué voy a hacer? ¿Aquí qué voy a hacer? Bueno, Dios me bendijo, yo siempre le pedí a Dios, me bendijo, y pude obtener, una agencia de festejo, ¿verdad? Entonces yo siempre dije, Dios siempre ha tenido mucho amor con nosotros, pues, y conmigo. Yo siempre digo que, entonces yo decía, Dios me dio esto para ver hasta dónde yo tenía mi corazón, ¿verdad? Entonces, bueno, a raíz de eso, de lo que yo siempre pregono, por lo menos, cuando hay una persona, independientemente que sea de mi sector o de cualquier lado, esa persona necesita, se murió, entonces yo le llevo los tordos, la silla, o sea, todo eso es gratis. Cuando una persona va a hacer una verbena, algo porque se va a hacer, está enfermo, tiene cáncer, tal cosa, yo todo eso se lo doy gratis. Entonces, Dios me ha bendecido a mí con esto que yo tengo, ¿verdad? Con mi empresa, pero yo también he bendecido a las demás personas por medio de nuestro Padre. Entonces, bueno, ahí es lo que me lleva a mí a decir que confiar más en Dios y tener más a Dios presente, porque teniendo a Dios presente tengo a mis hermanos. Eso es Amén. lo que yo vi, pues. Excelente. Muy bien, Mayreli, excelente. Igual al punto de Noralba también de reconocer nuestras bendiciones y de usarlas correctamente. A veces fallamos mucho, mucho, mucho en eso. Y la confianza en Dios, ¿verdad? Que es de que Él nos
que Él provee, ¿cierto? A veces pensamos de que estamos en la inmunda o que no tenemos nada o que todo va de mal en peor y que nada está por mejorar. Y a veces se siente así la vida, ¿verdad? La vida no es fácil. Pero entonces ahora vamos a hablar no solo de las cosas que hacemos, porque no deberíamos hablar de las cosas que hacemos, la verdad, sino hablamos de esa persona que nos llena de paz y nos llena de amor. Y en estos versículos hay gran oportunidad para ver eso precisamente. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? En esos versículos, ¿dónde vemos el amor de Dios? Nora Alvarante. Bueno, yo el amor de Dios lo veo en toda la historia, o sea, desde el momento en que Dios le provee a Salomón las herramientas para edificar esa casa que tanto Salomón quería hacerle al Señor, o sea, utilizando los mejores, digamos, los mejores materiales, ¿cierto? Pero entonces cuando yo lo llevo a mi vida, o sea, esto fue un templo físico, ¿cierto? Pero ahora el Nuevo Testamento me enseña que el templo de Dios es mi cuerpo. Entonces, ahí es donde yo entro y digo, le estoy dando lo mejor al Señor, como nos enseñaba el video. Y cuando me refiero a mi cuerpo, digo, le estoy dando lo mejor, o sea, le estoy honrando a Él y lo estoy glorificando con mi cuerpo. Esa es mi pregunta para mí y para todos mis hermanos, y qué pena que los confronte, pero así como la palabra me confrontó, me gustaría que nos hiciéramos esa pregunta, o sea, ¿qué tanto estamos honrando y glorificando a Dios con nuestro templo? Muy bien, Nora Alma. Excelente. Y ese es un tema que vamos a tocar ahorita más tarde en nuestro tema del tema para el día de hoy. En el Antiguo Testamento, el templo de Dios era un estado, un edificio físico, un puesto que él había hecho mediante sus siervos donde la gente debía adorar. Y qué bendición, qué amor, qué alivio es saber que cuando Jesús vino a este mundo, en el Nuevo Testamento, nos busca a nuestro corazón, ¿verdad? No busca un edificio, no busca dónde es que estamos adorando, sino busca nuestro corazón. Y esa pregunta es muy importante, que siempre nos las hagamos todos los tiempos, en todas las horas, en todos los momentos. ¿Dónde está nuestro corazón? Cuando ustedes tengan una duda, cuando ustedes tengan que tomar una decisión del trabajo o tengan que orarle a Dios, pregúntense primero, ¿por qué es que estoy orando de esta manera? ¿Por qué es que estoy actuando de esta manera? ¿Dónde está mi corazón? ¿Verdad? Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere no que tú adores en una iglesia que sí, no me malinterpreten, buenísimo, vayan a una iglesia. Eso de reunirnos hermanos y hermanas en Cristo, genial, excelente, vamos a hacerlo. Pero lo que a Dios le importa aún más que la iglesia es el corazón de cada persona individualmente y que tú lo lleves a Él en espíritu y en verdad, ¿verdad? En Mateo 18:20, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y te busca en espíritu y en verdad. Y es alivio tan grande que si no fuera así, todos nosotros tendríamos que ir a Israel, a Jerusalén, a orar a Dios por todos los días de nuestras vidas. Y Noralba nunca ha ido en un avión. ¿Cómo la vamos a llevar a Noralba a Israel? Muy importante recordar que Jesús no nos pide eso. Y Jesús nos pide nuestro corazón, el corazón de cada uno de ustedes también, de todos. Muy bien, ¿no? Muy bien, Noralba. Alejandro, adelante, tienes mano adelantada. Hoy sigo con lo mismo. El mismo tema, el trabajo y Dios. Relacionado a eso, nosotros a veces pensamos, yo estaba precisamente analizando eso, creo que fue esta mañana, que Dios está muy ocupado para atender ayudarnos y atendernos en nuestros problemas, en nuestro diario vivir. Por ejemplo, los otros días yo estaba en el show en California, que estuve 30 horas sin dormir, le estaba diciendo. Por eso si me ven hablando trabajo todavía, es que estoy recuperándome. Pues llegué ayer. Y yo no encontraba limas verdes para un programa que tenemos, un contrato, y porque los mercados subieron en ciertos puntos y yo, Dios mío, ayúdame a conseguir limas verdes. Porque ya me di cuenta que por mis fuerzas, cuando algo no se puede por más que tú lo busques. Y me pasó en las anteriores experiencias. Yo decía, yo aprendí leyendo en la Biblia poco a poco y en los cursos, muy importante, los cursos que estamos tomando, que por mis fuerzas yo no puedo conseguir limas verdes si no aparecen. Y yo, Señor, tú eres el dueño del mundo y de todo lo que se ha creado. Necesito una ayuda, necesito conseguir limas verdes, porque yo decirle al cliente que no aparece las limas verdes, voy a buscar un problema.
Y da la gracia de Dios que hoy aparecieron las limas verdes. Llamé a alguien y pude negociar ganando algo, no lo que se esperaba. Y así como nosotros tenemos problemas, lo que hay es que pedirle al Señor, porque es el dueño de todo, y es el caso de Salomón. La riqueza no era de Salomón, se la había dado el Señor. Y cualquier situación, por mínima que uno parezca, Dios no está ocupado, porque si Él te creó, Él no te quiere en problemas como que te cree y resuelve tú, ¿no? Si tú estás con el Señor, Él te va a ayudar siempre y cuando la situación no sea creada por ti, o por mala fe, por hacerle daño a otra persona, por hacer una guerra con una competencia. Simplemente pues sucedieron cosas en el mercado de perecedero y yo pues, ya yo soy comprador, pero Dios, tú eres el dueño de todo, resuélveme esto, yo no puedo conseguir la lima. Y apareció. Ahí es donde está el amor de Dios, como así también Salomón pidió sabiduría y pidió también que le dieron lo demás, así si nosotros pedimos, pues nos van a dar también adicional. Muy bien, Alejandro. La parábola de las limas verdes. Me gustó, me gustó. Muy bien. Gracias, Alejandro. Alfonso, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, dice, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Primera de Reyes 8:23, levantando las manos al cielo, dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Es ahí donde yo veo la gratitud de Salomón para con Dios y levantando sus manos y agradeciéndole y exaltándolo. Sería cuanto. Excelente. Muy bien. Dios había hecho al rey Salomón rey, no solo porque él era excelente y era inteligente y era guapo, rey de David, no importa, sino simplemente porque él lo amaba, ¿verdad? Y en ese amor tan grande lo lleva a confesar de que Dios promete escuchar las oraciones de cada uno de nosotros, ¿verdad? En el caso de Salomón, en el templo, porque Jesús no había venido, pero Él promete escuchar nuestras oraciones. Y en el caso de nosotros, en el Nuevo Testamento, en nuestra vida que seguimos cotidianamente, en el templo de nuestro cuerpo, Dios promete escuchar todas nuestras oraciones y todos nuestros llamados de ayuda y todas nuestras peticiones y todos esos deseos que queremos y tenemos en nuestros corazones. Muy bien, me gustó mucho esa referencia, muy buen punto. Muchísimas gracias, Alfonso. Vargas, adelante, tienes tu mano levantada. Tienes tu micrófono apagado. Buenas noches, gracias. Buenas El noches. amor de también lo podemos observar cuando nos pone personas que necesitamos y que nos apoyan alrededor de nosotros. Podemos ver quién la aportó a Salomón. Ese es de parte de Dios. Él hace los enlaces, como dice el hermano, que logró el objetivo para seguir en su empresa, las limas verdes. Ese es el propósito de Dios. Me imagino que le puso a alguien que le hizo entrega de eso. Así mismo fue con Salomón y hará con nosotros. Muy bien, muy bien. Dios provee y nos da oportunidades para proveerle a otras personas también. Y eso nos lleva a nuestra siguiente pregunta. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje, esta historia? Nora Alba, adelante. Bueno, yo lo haría con los jóvenes de ahora. ¿Por qué? Porque lastimosamente los jóvenes de ahora, o sea, basado en lo que acabé de decir, pues relacionado con que nuestro cuerpo, nuestro corazón, como dice el pastor, es de Dios, los jóvenes de ahora están perdidos en ese punto. O sea, ellos no saben, ellos nadie les ha dicho que el cuerpo es templo sagrado de Dios. Entonces, que por ende hay que cuidarlo. O sea, yo tengo una frase acá que dice, porque nosotros somos el templo, somos preciosos para Él, somos tan valiosos que nos compró en la sangre de Cristo. Y estos jóvenes de ahora están ignorando esta gran verdad, entonces es una gran enseñanza para ellos. Muy bien, muy bien. Eso también es un punto importante, relevante conectado a esta historia, que como el cuerpo, el templo de Dios que somos, que nos hizo Jesucristo, tenemos que protegerlo, tenemos que cuidarlo. Y una muy buena forma de compartir este mensaje también es con los jóvenes de hoy en día. Muy bien, Nora. ¿Alguien más? ¿Cuándo sería una buena oportunidad, una buena situación para compartir de este mensaje?
Alejandro, adelante. Creo que una buena oportunidad para compartir el mensaje es cuando tengamos que tomar alguna decisión en la cual no estemos seguros y tengamos que requerir de dirección, sobre todo cuando tenemos dudas de lo que vamos a hacer es correcto o no, pedirle discernimiento al Señor. Y dice la palabra que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Por tanto, si pedimos esa sabiduría, que no es la sabiduría del mundo, pues nos ayudará a tomar decisiones que tal vez el mundo no las entienda, pero nosotros en nuestro espíritu podamos entenderlas. En cualquier momento de aflicción, de problemas, de que haya que tomar una dirección contraria a lo que tú estás viviendo ahora, creo que ese sería un buen momento. Gracias, Alejandro. Muy bien. Mayreli, tienes tu mano levantada. Bueno, pastor, ¿cuándo sería el momento? En cualquier ocasión, todo el día, o sea, todo el tiempo. Porque cuando uno se levanta, uno, además de darle gracias a Dios por, por el nuevo día, ¿verdad? Por la nueva oportunidad que le da a uno, también todos los días uno le pide a Dios sabiduría, ¿verdad? Sabiduría para todo, sabiduría para todo. Y todos los días siempre se presentan situaciones en donde uno ayuda a su prójimo, ¿verdad? Uno siempre le extiende la mano a todo. Entonces yo diría pues que en cada momento de nuestra vida, porque como se dice, propicia pues la ocasión a diario. Y siempre uno se consigue, por lo menos en la parte laboral donde uno está, siempre uno consigue personas así afligidas. Y por eso que yo, o sea, mi hija a veces me dice, mami, que yo le digo, hija, nosotros no, o sea, yo no tengo riqueza, no tengo nada, pero lo más importante, Mariana, que nosotros tenemos es el amor del prójimo. Y bueno, y así lo hemos hecho. Y Dios siempre nos provee, pues, por lo tanto, para comunicarme todo el tiempo. ¿Y cómo lo aplicaría todo el tiempo? Está bien, como dijo Noralba, agarrar a los muchachos, porque sí es verdad, como ahorita, pero no solamente los muchachos, es todo el mundo. Entonces, esa es mi respuesta. Muy bien, Mayreli, muchísimas gracias. En cualquier momento, en cualquier lugar. También a los datos que yo tengo aquí, una oportunidad excelente en la que ustedes puedan compartir este mensaje específico, Primera de Reyes 5 días, la construcción del templo, es para un grupo que está pensando en construir una iglesia, ¿verdad? La oración que tenemos como Academia de Cristo es que en algún momento ustedes lleguen a tener un grupo sembrador. Si no han escuchado que es un grupo sembrador, es la oportunidad de que ustedes tengan su propio estudio bíblico con un cierto grupo de personas. Y la oración es que con ayuda de Dios, ¿verdad? Con la sabiduría y el favor de Dios y enseñanzas de nosotros y nuestro aportamiento también, que ustedes puedan levantar su propio templo, ¿verdad? Y que no lo hagan de una intención, oh, es que queremos vernos bien y ser edificados, sino que lo hagan con la intención de atraer más almas al pueblo de Dios, ¿verdad? Y con un corazón humilde, tenerlo cerca. Y que tengamos eso presente para si en algún momento un grupo de personas estaba pensando en construir un templo. También una oportunidad excelente con la que ustedes puedan compartir esta historia es con personas o con gente que cree que Dios va a restaurar el templo en Israel otra vez. Wow, para algunos de ustedes eso puede ser como que, ¿y eso qué significa? Dios, vuelvo a leerlo, oportunidad excelente para compartirlo con gente que cree que Dios va a restaurar el templo en Israel otra vez. Les hago la pregunta, puede que ustedes no sepan, ahorita en estos momentos en Israel no solo está pasando una guerra, ¿verdad? Pero donde estaba el templo que construyó Salomón, ¿verdad? Ahora es, ay, hijo de chica, se me olvidó la palabra que estoy buscando. Un templo musulmán, un mosque, se dice en inglés, no sé si una palabra específica en español. Un templo Mezquita. musulmán, un mezquita, exactamente. Es un templo musulmán, un mezquita. No es un templo
que ahora a Dios, ¿verdad? El Dios que creemos nosotros, si es un templo mezquita, y mucha gente tiene esa creencia de que Dios va a restaurar el templo de Israel nuevamente antes de que Jesús venga al mundo. Y bueno, pudiera hablar mucho sobre los signos del fin del mundo y cómo Dios explica de que eso no va a pasar y que la destrucción de Israel fue inminente y que no va a volver a pasar, pero no tenemos 4 horas. Entonces, si ustedes tienen preguntas acerca de eso, quisieran saber un poquito más, por favor me pueden escribir por mensaje privado y yo les puedo mandar un documento que hable un poquito más de eso. Pero nuevamente, una oportunidad excelente para que puedan compartir de esta historia con personas que creen que el templo de Israel va a volver a ser construido. Bueno, el templo. Vamos a hablar, el tema importante, adivinen qué es, el templo. Y vamos a hablar del templo de Israel en el Antiguo Testamento, pero también en el templo en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa? Hemos tocado un poquito de esto, Noralba, Mayeli y Alejandro. Ustedes con sus respuestas han hecho, han hecho comentarios sobre lo que vamos a hablar. En el templo de Israel, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Jesucristo fue allí cuando fue un bebé. En la historia de Mateo, en la historia de Lucas, podemos saber que Jesús fue ahí cuando fue un bebé, cuando fue joven, fue llevado por sus papás y como adulto. Vivió su niñez, su juventud y ya como adulto yendo al templo de Israel. ¿Por qué? Porque era mandamiento de Dios, que quería que los hebreos, la gente que creía en Dios en esos momentos, fueran a adorar en el templo de Israel. No esos corazones para el templo de Israel. Fue a orar, a alabar y también a enseñar. Tenemos historias en los evangelios que nos dicen que limpió el templo 2 veces de todos las personas que vendían diferentes productos en las orillas del templo, y tenemos historias de que Jesús lo limpió muchísimas veces. Y también profetizó la destrucción del templo literalmente. Antes de que él muriera y antes de que él fuera arrestado y muriera en la cruz, él profetizó de que el templo sería destruido, no simbólicamente, pero literalmente. La iglesia primitiva, ¿verdad? En el templo, la iglesia primitiva se juntaba en el templo a diario, y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 46, que el templo nunca estaba vacío, siempre estaba lleno de gente que iba a adorar a Dios. Los apóstoles fueron arrestados ahí muchas veces. La razón por la que la gente iba al templo era no solo para orar y alabar a Dios, pero también para dar sacrificios al Señor. Los apóstoles predicaban allí y fueron arrestados en el templo. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 4 y capítulo 21. Y muchas de las razones por las cuales las personas iban al templo nuevamente era para hacer sacrificios a Dios. ¿Ustedes alguna vez han hecho un sacrificio a Dios? Y no hablo sobre sacrificar algo personal, sino hablo de literalmente tener que matar a un animal y tener que bañarse, bueno, no necesariamente bañarse, pero tener que hacer que el Padre te lance la sangre del animal sobre ti. Yo me imagino que no, espero que no. Y si sí, bueno, qué experiencia tan cool. Pero la verdad es que muchas de las personas de esa época hacía eso diariamente en el proceso de purificación espiritual. ¿Por qué? Porque Dios lo comandó, y eso lo podemos ver en Éxodo, en todas las leyes de Éxodo, las diferentes leyes, y hablamos de esto, creo, en nuestras primeras clases, que habían diferentes reglas que ellos tenían que cumplir, y una de esas reglas eran las reglas del templo, las reglas de espirituales. Se me olvidó esta palabra, no es evangelio, litúrgicas, leyes litúrgicas de la iglesia en esa época. Y bueno, era uno de esos puntos. Me gustaría que uno de ustedes pudiera leer esto para nosotros. ¿A quién le gustaría leer esta noche? Alejandro, adelante, muchísimas gracias. Okay. Efesios 2, versículo 19 al 22. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de los miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para llegar a ser templo santo en el Señor.
En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que allí habite Dios en el Espíritu. Muchísimas Amén. gracias, Alejandro. Amén. Según estos versículos, ¿qué es el templo en el Nuevo Testamento? Les acabo de explicar el templo en el Antiguo Testamento. Según estos versículos, ¿qué es el templo en el Nuevo Testamento? Diane Castro, adelante. Jesús. Buenas noches, perdón. Buenas noches. Jesús, excelente. Sí, ¿querías añadir algo más? Perdón. No, nada más. No te preocupes. Gracias. Jesús, Alfonso. Sí, en la parte última de Efesios nos hace un recordatorio, dice, ser un templo santo en el Señor, edificaos para morada de Dios en el Espíritu. No sé si conteste algo la pregunta, porque aparte de Cristo, pues también nos está diciendo que seamos un templo santo en el Señor, edificados y edificarnos para la morada de Dios en el Espíritu. O sea, Dios no puede habitar en un cuerpo pecaminoso. O sea, si nosotros de alguna manera estamos faltando, Dios no puede habitar en mi cuerpo. Sí, es claro lo que dice Efesios 2:19 al 22. ¿Sería cuánto? Muy bien. Hicimos referencia a esto un poquito con las preguntas de Noralba y de Maydeli. En el Nuevo Testamento, Dios está buscando tu corazón y establece tu cuerpo y tu corazón como el nuevo templo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, un edificio físico, ¿verdad? Donde Dios vivía. En el Nuevo Testamento, aquí en este versículo también tenemos la referencia. Por lo tanto, ustedes, ¿verdad? Ya no son extranjeros ni advenedizos. Muy bien, Alejandro, pronunciando esa palabra tan complicada. ¿Y qué significa? Que ya no necesitamos ir a un solo sitio a buscar de Dios. No estamos viviendo fuera de Dios, no estamos viviendo en un lugar donde Dios no vive, ¿verdad? Porque el templo de Dios era solo donde Dios vivía, sino que ahora estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y cuál fue ese fundamento? Cristo Jesús. Entonces, Viane, muy bien dicho, el templo nuevo que tenemos, ¿verdad? Es Cristo, ¿verdad? Cristo es esa piedra angular donde todas las cosas que nosotros hacemos como cristianos, como seguidores de Él, son edificadas. Y no solo Cristo, nuestro nuevo templo, pero también el versículo 22, también ustedes, también nosotros somos edificados en unión con Él. ¿Y eso qué significa? Como Alfonso también hizo referencia, que ahora nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra entidad, nosotros, cada uno de ustedes, es el templo de Dios. Pastor, ¿y eso qué significa? En el templo, en el Antiguo Testamento, dijimos que Dios vivía en el templo, ¿verdad? Eso significa que Dios está viviendo en mí. Sí, señor, sí, señora. Dios está viviendo, está siendo parte, activo mediante su espíritu, mediante la fe que tú recibiste en Jesús, como su pueblo, como su templo, ¿verdad? Y hicimos referencia también a cuidar de ese templo, cuidar de ese cuerpo. Preguntas. Alfonso, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, pastor. Aquí la referencia es cuando tenemos esa entrada directa, cuando se rasga el templo se rasga la cortina del templo, es cuando tenemos ese acceso directo a Jesucristo, que es el templo del Señor, y por medio de él, pues también tenemos o somos templo del Espíritu Santo, o sea, mediante la creencia o mediante creer en él, porque pasamos Muy, a lo que es el lugar santo, al lugar santísimo. muy bien. Sí, señora, exactamente. Y que eso sea un punto que enfaticemos bastante, que no se trata de que todo el mundo es templo de Dios, ¿verdad? Sino que por medio de la fe, Dios está viviendo en ti. Me gustó mucho eso que dijiste, Alfonso. Muchísimas gracias por ese énfasis tan importante. Mediante la fe en Cristo, no fe en cualquier otra cosa,
en Cristo Jesús como tu Salvador, Dios vive activo mediante de ti, mediante su Espíritu. Alejandro, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, un comentario y una pregunta. El comentario es que esa fue la promesa que Jesús le mencionó a la samaritana cuando le dijo que no iba a haber templo físico para visitar, porque ella se quejó de que los judíos decían que el templo estaba en Jerusalén, y él le dijo que la nueva promesa era que en espíritu y en verdad que no iba se iba a adorar al Señor, que no se iba a necesitar un sitio específico. Creo que está relacionado con eso. Entonces, la pregunta, ¿qué es advenedizos? Usted lo mencionó hace un minutito. No te escuché, perdóname. ¿Qué significa advenedizos? Sinónimo de extranjero, sinónimo de que tú no estás habitando en el mismo lugar en este caso, donde está habitando Dios. Ok. Y a tu punto de, sí, tienes toda la razón. Dios, Jesús en el Nuevo Testamento hace referencia a esto explícito también, cuando dice, lo único que a Dios le importa, la mujer samaritana, lo único que a Dios le importa es que tú ores en espíritu y en verdad. No importa un templo, no importa un edificio. Dios vino, se hizo hombre a morir por ti, porque quiere tu corazón, y en este caso quieres que sea parte de esta iglesia católica, que significa universal, ¿verdad? El término católico significa universal, y que quiere que sea parte de este templo. Pero es exactamente lo que le dijo Jesús, que no quiero que vayas a este templo a orar, sino que quiero que en tu corazón, en tu verdad, me adores a mí. Muy bien, Alejandro. María, adelante, tienes tu mano levantada. Pastor, no, tengo una pregunta, ¿no? O sea, cuando estaba viendo la leyenda, cuando dice que él levantó sus manos en el cielo, así en la tierra, y entonces me llamó mucho la atención que él dice, y quiero que me explique, pues, porque no, o sea, quiero tener ¿cómo se dice? La respuesta, pues. Quiero que cuando él dice, o sea, ¿qué quiere decir él cuando dice, ajá, en la tierra, que no hay un Señor, no hay Dios como tú en el cielo y en la tierra, el cielo y los cielos de los cielos? Eso, ¿qué no quiso decir Dios ahí con eso? O Repíteme Dios, nuevamente, Salomón. repíteme nuevamente tu pregunta solo para que lo tenga claro. Que cuando Salomón, ¿verdad? Que dice que extendió las manos al cielo y oró, ¿verdad? Y le dice, Señor, no hay Dios como tú en los cielos ni en la tierra, el cielo y los cielos de los cielos. Eso estaba ahí en la leyenda. Sí, muy buena pregunta y muy buena clarificación. Primero, te corrijo rápidamente. Leyenda no es historia, ¿verdad? Historia, exactamente. Y lo que Salomón está haciendo es un poema de alabanza, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú le dices a alguien, no, hombre, es que tú eres el mejor de los mejores, ¿verdad? Y puede que haya una persona que sea mejor que esta persona de este curso, ¿verdad? O otra persona que sea mejor en un deporte o cualquier otra cosa. Y hacerle referencia a Dios al decirle, no solo eres Dios de los cielos, porque eso es verdad, Dios es Dios de los cielos, pero es Dios de los cielos, ¿verdad? Eres el mejor de los mejores, lo más increíble de lo más increíble. Entonces no es por decir de que haya cielos arriba de los cielos o por decir que haya otros dioses, porque no hay. Dejamos que la escritura se interprete a sí misma y sabemos que no hay otros dioses, que no hay más cielos que el cielo que ya está hecho, ¿verdad? Sino es un poema de alabanza. Eres el mejor de los mejores, el Dios de los dioses, el que lidera los cielos de los cielos. ¿Sí me hice entender? Sí, así, ya entendí. Es como que un halago, o sea, como que yo te amo, del cielo y más allá del cielo. Exactamente. Muy bien, muy bien. Alejandro, tienes tu mano levantada.
Sí, aportando, me parece. Es que debe ser que como no tuve en las últimas dos clases, quiero hablar todo hoy. No importa cuántos dioses, me imagino que tiene que ver con que no importa cuántos dioses el hombre se puede imaginar, nuestro Dios, que es el único Dios, va por encima de todo, de los falsos y de él, que es el único. Amén. Muy bien. Muy bien. Primera de Pedro 2, 4 al 6. Si alguien de ustedes pudiera leer este versículo para nosotros. Héctor, adelante. Acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Muy bien. Yo hice referencia que en el Antiguo Testamento se hicieron muchos sacrificios, no porque eran paganos, sino era por mandamientos de Dios. Y también hice referencia que, wow, qué interesante que ninguno de nosotros hagamos hecho un sacrificio de esa manera. ¿Por qué? Por versículos como el siguiente. Ya que Dios vive en nuestros corazones, ya que Dios busca nuestros corazones y utiliza nuestros cuerpos como su templo, los sacrificios que Él está buscando son cosas espirituales. Pastor, ¿y eso qué significa? ¿Cómo así que cosas espirituales? Bueno, significa que te niegues a ti mismo, que levantes tu cruz y que sigas a Dios. Pastor, ¿y eso qué significa? Que tenga que negarme a mí mismo, levantar mi cruz y seguir al Señor. Significa que como nosotros somos pecaminosos, hay muchas cosas en nuestras vidas cotidianas, diarias, que son pecado. Pensamientos, acciones, incluso personas que nos llevan a cometer pecados. Y lo que Dios está pidiendo de nosotros es que hagamos el sacrificio personal de alejarnos de esas cosas, de quedarnos en el camino de Dios. Miren, yo pongo en Sion la principal piedra angular, Cristo, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Te llena de fe, de poder, de alabanza, de regocijo, saber de que cuando tú sacrificas ese pecado, estás siguiendo a Dios. Y una forma en la que eso es muy evidente es, por ejemplo, con el tema del dinero o con el tema de la fama, que son pecados muy poderosos, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría tener dinero? ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría tener fama, fortuna, ¿verdad? Pero hay muchas veces en las que ese dinero, esa fama, nos llevan en un camino que es pecaminoso, a olvidarnos del Señor, a olvidarnos de las alabanzas del Señor, a olvidarnos de recibir las bendiciones que Él nos ha dado y dárselas a otras personas. No es decir tampoco que el dinero es malo. El dinero no es malo. Es lo que las personas hacen con el dinero que es malo, ¿verdad? Cuando nos lo agarramos a nosotros mismos y no lo queremos dejar ir y cuando lo ponemos por encima de Dios. Que eso también nos quede muy claro, que el dinero no es malo en sí. Es lo que hacemos con el dinero y es cuando ponemos a otras personas por encima de Dios, que es pecaminoso. Entonces, esos sacrificios espirituales por medio de Jesucristo han sido aceptados y han sido conmemorados como honra y gloria para nosotros en el cielo. Que hay muchas veces que tenemos que sacrificarnos espiritualmente para poder seguir a Dios, no por medio de sacrificios de animales, sino por nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras y cómo nos llevamos con nuestros hermanos y hermanos y los que no son hermanos y hermanos tampoco en Cristo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta antes de que continuemos? Héctor, tienes tu mano levantada. No te preocupes. ¿Alguna pregunta? Si no, no se preocupen. Si alguna pregunta llega después, me la pueden mandar por mensaje directo también. El templo, ¿verdad? El templo del Antiguo Testamento comparado al templo del Nuevo Testamento. Qué alivio, qué regocijo saber que podemos adorar y alabar a Dios en nuestros corazones. Alfonso, adelante. Tu mano está levantada.
Sí, bueno, aquí lo que veo en Primera de Pedro 4:6, que poniendo toda nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, nos está diciendo, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. El que creyere no será avergonzado. Es, pero es poniendo toda nuestra creencia, toda nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. De otra manera, pues no, sería mi aportación, pastor. Muy bien, muy bien. Nuevamente, me encanta ese punto porque no lo podemos enfatizar más o no lo podemos enfatizar lo suficiente, de que no se trata de nada de lo que nosotros hacemos, sino de creer en el sacrificio que hizo Dios por nosotros, que es Jesucristo, que por medio de Jesucristo tenemos la oportunidad de hacer todos estos sacrificios y de acercarnos a Dios nuevamente y de no ser avergonzados por eso tampoco, ser reconocidos por el Padre. Alfonso, ¿tu mano? Sí, aparte, mi sentir que es un llamamiento, porque dice, sed santos, porque yo soy santo. ¿Sí? Cuando le habla a Moisés en Levítico 19:1-2, dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santo, santo seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Es un pacto que abre él con su pueblo escogido. Y el pacto segundo es Jesucristo con nosotros. Y aquí lo veo claro, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Sacerdocio santo. Me cayó el 20. Muy Gracias, bien, pastor. Sí. muy, muy bien. Gracias, Alfonso, por tus comentarios. Y bueno, nuevamente, no lo podemos enfatizar suficiente, pero yo sí espero que no solo durante esta lección de hoy, y no solo durante las lecciones que tuvimos durante estas 8 semanas, pero que durante sus vidas puede que se hayan convertido al cristianismo, hayan querido en Jesús hace 2 años, hace un mes, hace 2 días, no importa, pero que tengan presente de que Dios los amó a ustedes tanto, de que fue capaz de morir en la cruz por cada uno de ustedes. Y en este caso, en esta lección, para que ustedes tuvieran una relación con Dios de corazón mutuo, sin tener que ir a un lugar alejado como es Israel y peligroso, que hizo lo imposible para cada uno de ustedes. No se puede enfatizar suficiente, que cada mensaje que ustedes prediquen, que ustedes hablen, que ustedes digan, compartan con otras personas, sea para edificar esta verdad, que es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Como Academia Cristo, nosotros tenemos el propósito de hacer 3 cosas. Los queremos capacitar para que cumplan la gran comisión, el mensaje de llevar el evangelio a todos los lugares del mundo. No, digo eso de una manera diferente. Necesitamos a más personas, se necesitan. Dios quiere a más personas que lleven el mensaje del evangelio a diferentes partes del mundo. Y bueno, ¿qué significa diferentes partes del mundo? Significa también, no necesariamente tiene que ser ve a otro país o ve a otro continente, puede ser incluso ve a un diferente barrio o ve a la vuelta de la esquina y comparte del evangelio de Dios. También queremos que ustedes crezcan en la palabra, ¿verdad? Yo espero, oro, que se hayan sido edificados cada uno de ustedes mediante estos cursos que hacemos. Que no solo escuchen las palabras, pero que lo tomen a corazón y que aprendan lo que Dios quiere revelarle a ustedes. Y también, nuevamente conectado al primer punto, que llevar la palabra a otras personas. Que no solo crezcan ustedes en la fe, pero que crean que los conocimientos que tienen son tan valiosos que los quieren compartir con otras personas. ¿Cómo lo pueden hacer eso? Mediante sus estudios con nosotros, con la Academia Cristo, ustedes tienen la oportunidad de crear un grupo sembrador. Si quieren juntar un grupo de personas con los que quieran compartir mensajes bíblicos, o bueno, puede que algunos de ustedes ya los tengan, pueden hablar conmigo y yo los recomiendo a nuestros profesores que son encargados de los grupos sembradores. La idea es que en algún momento, bueno, no necesariamente tiene que ser con nosotros, pero la idea es que pueda ser con nosotros, en las cuales ustedes puedan crear estos cursos o estos estudios bíblicos.
Tengo aquí Hebreos 10:25 que dice, no dejemos de congregarnos. Ahí hice la referencia de que Dios no quiere que tú vayas a una iglesia necesariamente, ¿verdad? Porque quiere buscar tu corazón. Pero Dios implementó la iglesia para el beneficio de cada uno de nosotros. Cada persona que va a la iglesia, que se congrega, tiene algo que aportar y que es de bendición para otras personas. Aunque a veces no lo parezca, cada persona tiene un propósito, tiene una bendición para compartir con otras personas. Incluso si son 2 o 3 personas con las que se reúnen, cada uno de ustedes son edificados por el congregamiento de cada uno de los. Como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. En algún momento Dios va a volver, Jesús va a volver. Y qué bueno es saber de que cuando Él vuelva, podamos verlo todos juntos, en familia, en hermanos y hermanas, en Cristo que somos. Deseo unirme a ustedes. ¿Cómo se hace? Deseo convertirme parte de WELS, del Wisconsin Evangelical Lutheran Synod, que para los que no hablan inglés, ¿qué significa eso? La verdad, yo tampoco lo entiendo mucho. No, mentiras. Pero la idea es que si ustedes han llegado a saber o han llegado a comprender en sus corazones de lo que nosotros enseñamos, que es verdad y que no los estamos tratando de engañar, que no los estamos tratando de convertir en ciertas personas espirituales, sino de que queremos compartir lo que la palabra de Dios dice y revela. Si ustedes en verdad creen eso y se quieren unir a nuestra iglesia, a nuestro sínodo, pueden hablar conmigo. Les puedo compartir el formato de unidad doctrinal si ustedes están de acuerdo y los podemos hacer parte de nuestra iglesia también. Y la idea es que si Dios nos mueve a tomar este paso, de que lo hagan y que lo hagamos juntos. Primera de Corintios 1 al 10. Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Que estemos unidos, que nuevamente nuestro sínodo quiere enfatizar esa dependencia en las escrituras. No los queremos engañar, no queremos su dinero, todas estas cosas son gratis. Lo único que queremos es sus corazones y compartir de estos mensajes que Dios revela a ustedes y que ustedes los compartan con otras personas. Entonces, si se quieren unir, si quieren saber más, me pueden escribir por directo y puedo compartir más de esto con ustedes. Uy, profesor, el proyecto final, fecha límite, ¿cuándo va a ser esto? Tienen 1 semana y media más o menos, necesitan más tiempo, no hay ningún problema, pueden hablar conmigo, pero les doy preferiblemente 1 semana para el miércoles que viene, si me lo pudieran mandar, sería excelente. ¿Qué es el proyecto final? Es 10, 11 preguntas basadas en las clases que hemos visto. Si han tomado notas, estarán bien. Si han puesto atención en clase, estarán bien. Si no se han dormido, que espero que no, estarán bien. Si en algún momento tienen alguna duda, me pueden contactar. Yo voy a mandar el documento por el grupo de WhatsApp. Ustedes lo pueden escribir si quieren, si no tienen una forma de imprimir los recursos, ustedes pueden escribir a mano las preguntas y las respuestas a sus preguntas. Y lo único que les pido es que me manden una foto de esas preguntas para que yo lo pueda calificar. Una vez que esté hecho, yo les doy la nota satisfactoria del grado que completaron este curso. Son 10, 11 preguntas, no son muy complicadas, son temas de los que hemos visto, hemos hablado, que se saben bien, que me han demostrado que se lo saben bien porque han hecho muy buenas preguntas todos ustedes. Pero alguna pregunta sobre el proyecto final. Vi manitas así que estaban listas. Mayreli, adelante. Pastor, yo no tengo eso del proyecto final, no, porque, bueno, estaba enfrascada en los otros proyectos que estoy terminando, pero no tengo idea de tener lo del proyecto final. ¿Me lo puede enviar, por favor? Sí, no te preocupes, no lo he enviado. Si no lo tienes, muy bien, porque no lo he enviado, no hay problema en absoluto. Lo voy a mandar por el grupo de WhatsApp y voy a decir, este es el proyecto final. Le das clic al documento y vas a ver las preguntas. Si no las ves, me dejas saber y yo te las mando por mensaje directo. Y lo único es una foto de que contestaste las preguntas, puede ser a mano o en tu computadora, como te quieras. Muy buena pregunta, Mayreli. Muy buena pregunta. Okay. No, ¿para cuándo es la entrega límite del proyecto? 1 semana, preferiblemente 1 semana, si necesitas más tiempo, por lo que pasa es que es un proyecto más sencillo porque solo es contestar preguntas,
Pero si necesitan más tiempo, yo entiendo situaciones del trabajo, familiares pueden ocurrir, no se preocupen, me pueden pedir un plazo, pero por favor déjenme saber si necesitan un plazo, déjenme saber si necesitan un plazo para yo poder anotarlo y tenerlo presente. Si no, voy a mandar eso y la nota del curso no les va a quedar. No hay ningún problema si necesitan un plazo, solo déjenme saber con tiempo también. Muy buena pregunta, Luis. Gracias. Alfonso, tu mano está levantada. Gracias, perfecto. Sí, es entregar el próximo 1 de noviembre, ¿verdad? Si Sí, no, Sí, miércoles 1 de noviembre. ok, ok. Muchísimas gracias. Gracias, pastor. Si en cualquier momento tienen alguna otra duda sobre el proyecto final, sobre alguna de las preguntas, me pueden contactar por mensaje directo en WhatsApp. Antes de la oración, nuevamente, mis hermanos y hermanas en Cristo, mi familia, muchísimas gracias por hacer parte de Academia Cristo, por hacer parte de este curso, por dejarme ser su maestro, por la oportunidad de crecer con ustedes, así como ustedes crecen aprendiendo estas palabras, yo también crezco aprendiendo de sus historias personales, de sus vidas, y me gustó mucho este curso porque ninguno de ustedes mostró miedo en abrirse o en compartir o en responder preguntas, y eso es muy bien. Sigan así, sigan juiciosos estudiando, que Dios los siga bendiciendo y terminemos con una oración. Oramos. Padre, te doy las gracias por este curso tan excelente que tuvimos. Te pido bendigas a cada una de las personas que hizo parte, bendícelos para que se llenen de amor, de gozo, de tu amor y de tu gozo, para compartir de tus palabras y de tus enseñanzas con otras personas. Te agradezco por la oportunidad de ser su maestro, de aprender de ellos y de escucharlos. Te pido los bendigas, te pido nos bendigas y nos sigas bendiciendo mientras seguimos aprendiendo y discerniendo de tus escrituras. Todo esto más lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Amén, Muchísimas amén. gracias a todos. Amén, Un abrazo. gracias a usted. Un abrazo, buenas noches. Gracias, buenas noches. Nos Gracias, vemos, profesor cuídense, David. bendiciones. Nos vemos, nos vemos. Gracias por todo, fue un placer. Amén, pasen linda noche igualmente. Gracias, profe. Bueno, que Buenas noches, buenas noches. bueno, profesor, muchas gracias. Fue un placer. Lo voy a meter en mis oraciones para que siga obteniendo más sabiduría y cada día pues siga impartiendo pues estos cursos. De verdad me llena de regocijo y usted dijo ahora no quiero llorar, pero pareciera que la que va a llorar es otra. Pasa. No, Sí, gracias, Marieli. pasa porque y me pasa porque o sea, ya son el octavo curso y no me había pasado con otros profesores, solamente con la profesora, con Hélice, y con usted, que, o sea, como que fuimos más abiertos, más espontáneos, con todos, pero con ustedes pues hemos sentido, bueno, yo por lo menos pues, me he sentido como que más en familia, más, y bueno, Dios lo bendiga, y que sea Él quien le provea y quien le siga guiando, pues. Muchísimas Hasta gracias, mañana, Marieli. pase el proyecto, pásenlo. No te preocupes, yo te lo paso. Un abrazo igualmente, que Dios te siga bendiciendo. Igual, bueno, igual mis compañeros, pues que no nos conocemos ahí, pero bueno, ya la voz le conozco así, las conozco ya más o menos. Es bonito que Dios les siga dando a ellos también la fuerza y la sabiduría para que sigamos en estos cursos y sigamos, como se dice, alimentándonos, pues, de la palabra. Bueno, hasta luego, pues. Amén. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jorge, buenas noches. Un abrazo. Buenas noches, profesor. Y bendiciones. Saludos de México. Amén, Alfonso, igualmente. Que Dios te siga bendiciendo. Tú tienes muy bonitas palabras y mucho conocimiento. Me alegra mucho que estés tomando estas clases con nosotros. Muy bien.
Sí, sí, próximamente, ya que vaya en mi octavo curso o noveno, ya ahorita estoy buscando cómo sembrar. Entonces, estoy viendo las formas, le estoy pidiendo a Dios que de alguna manera me mande o busque yo un grupo así pequeñito, una, dos, tres Ujú. personas para ir comenzando. Amén, amén. Y si necesitas ayuda o consejos o nosotros tenemos recursos que también te pueden ayudar, solo es que me mandes un mensaje, no hay ningún problema. Sí, sí, gracias, gracias, pastor. Y le completo a Mayreli, nos da usted mucha confianza, es la palabra, nos sentimos muy a gusto. Eso es. Amén, amén. Esa es la Sí, idea, Dios, que seamos familia en Cristo. sí. Dios lo bendiga y ya estaremos presentes en otro curso. Sí, señor, Primeramente, así es. Un abrazo, buenas noches. Nos vemos. buenas noches.